Soinca es una organización que lucha por el trabajo, haciendo revolución. Los docentes de Colombia ya tienen su sindicato, donde somos una voz. No vengas con pugilato. Compañeros y compañeras, reciban en nombre de la Junta Directiva Departamental de Azoinca un fraternal y combativo saludo. La política imperialista cada vez impone medidas lesivas en contra de los pueblos del mundo, en contra del pueblo colombiano y claro, los maestros, los trabajadores de este país no somos ajenos a estas medidas tan lesivas. En materia educativa, la Organización Mundial de Calidad y en los últimos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, viene imponiendo medidas que están encaminadas principalmente a arrasar con los pocos derechos que aún nos quedan a los maestros en Colombia. Producto de estas imposiciones, se han expedido 3 decretos muy regresivos para los intereses de nosotros, los maestros, como trabajadores. El primero es el decreto 490 de este año, que prácticamente impone la provisionalidad en el gremio como un mecanismo para controlar el gasto, ya que al estar los maestros nombrados en provisionalidad, en primer lugar serán objetos de todo atropello, de toda represión, de toda intimidación, y en segundo lugar es la herramienta perfecta para que los maestros no puedan ascender. Solo sabemos pueden ascender los maestros que se encuentran en propiedad, y esta medida, aunque parece sencilla, pero es efectiva para ahorrar el gasto fiscal. El segundo decreto es el 501, que impone la jornada única en el país como una política del Estado ordenada por la OCDE. Es una política que está encaminada para que en los próximos 10 años se haya privatizado el 42% de la educación pública, sector que aún se mantiene como uno de los derechos todavía prestados por el Estado. Esta medida de la jornada única apunta básicamente a que se consolide lo que el Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha llamado el índice sintético de calidad, que no es más que una política para cumplirle a los organismos multilaterales que dominan a nuestro país. Además, con el agravante de que a aquellos colegios que ya se encuentran en jornada única, se les aumentará su jornada laboral y académica de la siguiente manera. Para preescolar, que estaba inicialmente en 6 horas, ahora se pasa a 7 horas. Para primaria, que estaba en 7 horas, pasará a 8 horas. Y para secundaria, que estaba en 8 horas, se incrementará a 9 horas. Siendo una política realmente dañina, en primer lugar para los estudiantes, porque bien sabemos que el Estado en este momento no está interesado en garantizar las condiciones para la educación oficial, tanto del restaurante escolar, del transporte, los materiales didácticos, de la infraestructura, del personal docente, que una política como esta requiere. Claro, sí dotará de algunas herramientas y de algunos elementos necesarios para el desarrollo de esta política a aquellos colegios que sean entregados en concesión. El cálculo que tiene el Estado es de construir 1.500 colegios para atender a 2.200.000 estudiantes en los próximos 10 años, los cuales serán entregados al sector privado. Y el último decreto, que violenta todos los derechos de carrera adquiridos para los maestros del 1278, es el decreto 915 de junio 1 de 2016. En este decreto, básicamente lo que se hace es acabar con lo poco que habíamos alcanzado los maestros del 1278, como son los derechos de carrera adquiridos, decreto que violenta flagrantemente el principio de favorabilidad establecido en la Constitución Política Nacional de Colombia,
Es tan así que ya los maestros, por ejemplo, con esta medida tan lesiva, no se puede acceder a la actualización del escalafón docente para hacer respetar en un nuevo concurso los niveles salariales alcanzados en la carrera docente. Ese es el panorama que vivimos los maestros en Colombia y que vive la educación pública en Colombia. Pero eso contrasta, lastimosamente, con una dirigencia débil, una dirigencia nacional que no ha sido capaz de frenar todas estas medidas regresivas y lesivas en contra del pueblo colombiano. Lastimosamente, hoy las organizaciones del orden nacional, las centrales obreras, para el caso nuestro la CUD, para el caso también del magisterio, la Federación Colombiana de Trabajadores en cabeza del comité ejecutivo, no ha sido capaz de tener el coraje de enfrentar con la huelga, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores, estas medidas tan lesivas. Y simplemente se dedicaron el 23 de junio del presente año a decir que rompían diálogos con el gobierno nacional, llamaron a rueda de prensa de manera muy enérgica, muy elocuente, se dirigieron al país diciendo de que se habían roto esos diálogos y que por lo tanto estábamos en estado de alerta máxima para la lucha, para la huelga nacional indefinida, aspiraciones que se cayeron el pasado 7 de julio cuando en la Junta Nacional convocada por FECODE, en la cual participa SOINCA, a la 1 de la tarde se retira el Comité Ejecutivo en pleno para irse a negociar directamente con el Presidente de la República como garante de los acuerdos que el magisterio esperaba trajeran la solución a los problemas que nos agobian, pero resulta que a las 6 de la tarde traen un acta de acuerdos que en su encabezado dice acta de acuerdos, pero que en su desarrollo dice observaciones, simples observaciones a los problemas que hoy tenemos los maestros, como por ejemplo respecto al decreto 490, el 501 y el 915, simplemente dice que se va a hacer una revisión para establecer si es necesario su modificación o cambio. Política absurda que lidera hoy el Comité Ejecutivo de FECODE, porque nada va a resolver el problema que hoy vivimos los maestros, como tampoco quedó pactado nada frente al tema del atropello que vienen cometiendo los prestadores de salud. Hoy el modelo de salud que se ha impuesto al magisterio, que se ha impuesto al pueblo colombiano, ha cobrado más víctimas que el mismo conflicto social y armado que vive el país, y de eso realmente tampoco los medios de comunicación dan cuenta. Es muy triste realmente tener que comentarle al magisterio caucano, al magisterio colombiano, que fue el Comité Ejecutivo de FECODE en cabeza de sus dos representantes en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su órgano directivo, que es el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, quienes propusieran una prórroga del contrato, la cual ya quedó aprobada hasta el 15 de enero de 2017. Compañeros y compañeras, vamos a tener que seguir siendo objeto de todo atropello, de todo maltrato por parte de estas empresas de salud que se enriquecen a costa de la muerte hasta el próximo 17 de enero del 2017, cuando había otra alternativa para atender esta contingencia entre el 1 de agosto y el 17 o 16 de enero, que era que la FIDU previsora contratara directamente los prestadores, las clínicas, las IPS, los hospitales que nos prestaran el servicio sin ningún intermediario, pero el Comité Ejecutivo, en una práctica contraria a los intereses del magisterio colombiano, decide que hay que prorrogarles los contratos a los mismos mercaderes de la muerte. En ese orden de ideas, compañeros y compañeras, en el Cauca, desde ASOINCA, seguimos firmes en hacer respetar lo que pactamos en el mes de abril de este año. El 15 de abril, el viceministro de Educación Nacional, y con la garantía de que esos acuerdos se cumplieran, nosotros firmamos de que se iba a respetar para el departamento del Cauca, en primer lugar, que el servicio fuera de carácter departamental, y en segundo lugar, de que
la administración de esos recursos que son nuestros, de esos recursos que salen del sudor, del trabajo diario de cada uno de nosotros, fueran administrados por nuestra propia organización Asoprosalud, que es conformada por Asoinca, Provitec y Coprovitec, como una alternativa a acabar con la masacre que comete el sistema de salud en contra no solo de los maestros, sino del pueblo. De ese acuerdo fueron garantes el alcalde de Popayán y el gobernador del Cauca, a quienes a través de este medio llamamos nuevamente a que se establezcan los canales de comunicación con el Ministerio, con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se cumpla lo pactado el 15 de abril. El último diálogo con el Gobierno Nacional lo tenemos el próximo jueves 14 de julio. Si en esta mesa de trabajo el Ministerio no nos trae cosas concretas que conduzcan al cumplimiento de lo pactado en abril, llamamos al Magisterio Caucano afiliado en Asoinca a que, como una sola fuerza, como una sola voz, nos levantemos en huelga nuevamente a partir del 25 de julio del presente año. Compañeros y compañeras, retomemos la huelga como el único camino que nos queda para hacer cumplir lo pactado en abril del presente año y para reivindicar nuestros derechos. No nos queda otro camino, compañeros y compañeras. De igual forma, informarles que el próximo viernes 15 de julio llevaremos a cabo el plenum para ultimar todos los detalles de lo que será la retoma de la huelga por el derecho a la vida, por el derecho a la salud. Y el 22 de julio del presente año desarrollaremos grandes asambleas municipales para que los maestros y maestras del departamento del Cauca a una sola voz nos levantemos en huelga a partir del 25 de julio del presente año. Compañeros y compañeras, ni un paso atrás, porque juntos somos más. Confacauca te da más. En el 2016 bajamos nuestras tarifas. Este año solo paga entre el 10 y el 30% del costo real de nuestros programas y servicios. No pierdas la oportunidad de acceder a la mejor educación, recreación y capacitación del Cauca. Tu bienestar y progreso son nuestra prioridad. Válido para afiliados categorías A y B. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.